Hace algunos meses hablábamos en este espacio también de un libro que se llama Permiso para Matar. Es una investigación sobre los crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado mexicano. Lo escribe Jacobo Dayan, Paris Martínez, Daniel Moreno, bien documentado, pero sobre todo tratando y haciendo periodismo de verdad de investigación, yendo directamente con las víctimas. Y se habla de Cuando el asesino es el Estado. Un libro que recoge los desgarradores testimonios de las víctimas civiles de la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad. Y se ha convertido ahora, después de lo dicho por el presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, hace algunos días, Olivier de Fruville, en el tema más importante, o por lo menos de la agenda que ha tomado desde la presidencia hasta algunos miembros del partido en el poder en el Senado, en la Cámara de Diputados. Y por supuesto también ya se ha convertido en un coro de lo dicho por el gobierno, la triste Comisión Nacional de Derechos Humanos de este país. Primero vamos a escuchar lo que decía el presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU el viernes pasado. Au titre de cette dernière disposition, article 34 de la Convention, conforme este último, el artículo 34 de la Convención recibió el Comité información que, en su opinión, contienen informaciones fundamentales que indican que la desaparición forzada se lleva a cabo de manera general o sistemática en el territorio bajo jurisdicción de México. Esto fue lo que dijo el presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU el viernes pasado. Algo que ha trabajado este comité desde hace por lo menos una década en este país. Durante varios años han señalado casos de desaparición forzada en México, llevándolos hasta las instancias más altas de los diferentes, del Comité de la ONU. Ha señalado recomendaciones constantes en el año 2015, en el 2018, en el 2022, para que el Estado mexicano pues aborde esta labor que, insisto, sucede en cada rincón del país. Después de esta declaración, que le voy a leer la definición de desaparición forzada, y usted como radioescucha me dirá si le suena o no a un hecho o a varios hechos de lo que suceden desde hace años en este país. De acuerdo con la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, se entiende por desaparición forzada el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley. El diario El País hace una extraordinaria nota, firmada por la periodista Beatriz Guillén. La policía fue quien arrancó de su casa a Jonathan Mendoza, que tenía 17 años, y nunca lo devolvió. A Nitza Paola Alvarado y a su familia se los llevó el ejército en Chihuahua. Los únicos detenidos por participar de forma directa en la desaparición de 9 jóvenes en Oaxaca son 2 agentes de la Fiscalía Estatal. La Secretaría de Marina tuvo que pedir perdón por secuestrar al menos a 27 personas en Nuevo Laredo. Tardó 25 años, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos sancionó a México por ser el responsable de la desaparición del zapatista Antonio González. Fue la Policía Municipal y la Estatal, en colaboración con agentes federales, quien detuvo y entregó a los 43 jóvenes de Ayotzinapa. Ejemplo tras ejemplo, tras ejemplo, tras ejemplo de desaparición forzada. Empezaba recomendándoles este libro, Permiso para Matar. Esto fue lo que dijo hoy la presidenta Claudia Sheinbaum desde la presidencia, desde la conferencia matutina. Porque en México no hay desaparición forzada desde el Estado. Toda la vida luchamos contra eso, eso no existe en México. Hay un fenómeno de desaparición vinculada con la delincuencia organizada. Bueno, eso fue lo que dijo Claudia Sheinbaum. La Comisión Nacional de Derechos Humanos publicaba el día de ayer un comunicado diciendo: consideramos que el posicionamiento del presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU está totalmente descontextualizado de las razones que motivan la persistencia de las desapariciones en nuestro país. Esto lo decía la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Y bueno, me da mucho gusto que me acompañe en la línea Edith Olivares Ferretto. Ella es directora ejecutiva de Amnistía Internacional, Sección México. Edith, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. La pregunta de cómo estoy, creo que hay que hacerla hoy a las más de 126,000 personas, familiares de personas desaparecidas que están buscando a sus familiares y que han recibido una nueva bofetada de parte del Estado mexicano. Porque es lo que, sí, sinceramente es lo que han recibido, no es nuevo, no desde hace unas semanas, no desde hace meses, años recibiendo justamente eso por parte del Estado mexicano. Y un poco hablar, nos ha sorprendido de verdad la manera en la que en medio de la búsqueda de una reforma, por ejemplo, de desaparecidos, mandada por la propia presidenta, el día de hoy desde Palacio Nacional sale a decir que no existe la desaparición forzada en México. Acabamos de escuchar, bueno, a ver si podemos tener también, le pido a producción, el audio del propio Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena, diciendo que está mal la Organización de las Naciones Unidas, que cómo puede atreverse el presidente del Comité contra la Desaparición Forzada a decir esas palabras. Parecía que había otro tono, otra apertura desde este gobierno, Edith. Sí, fíjate, Javier, que estoy justamente en el Senado de la República, estamos en una reunión con mujeres buscadoras. Es realmente indignante, Javier, escuchar a las mujeres que buscan a sus familiares desaparecidos, explicarle a las autoridades lo que le han tenido que explicar a lo largo de por lo menos los últimos 20 años en este país. Tenemos ya entre 126,000 y 127,000 personas desaparecidas. La enorme mayoría, 90% más o menos, han desaparecido en los últimos años, 20 años, en el proceso de militarización de la seguridad pública. Y es muy sorprendente, Javier, cómo gobierno tras gobierno hay una negación de un problema que no se puede negar porque está a la vista de todas las personas, porque probablemente cada una de las personas que nos están escuchando, Javier, tengan a un familiar desaparecido o conozcan a una persona que tenga un familiar desaparecido. De ese tamaño, esa es la magnitud de la desaparición en México. Y por lo tanto, cuando uno escucha a las autoridades negar lo que es imposible de negar, porque lo estamos viendo todos los días, porque estamos viendo las fichas de búsqueda, porque vimos hace unas semanas un campo en donde hay restos que además son un hallazgo descubierto por las propias familias de personas desaparecidas, porque en este país no solamente desaparecen personas todos los días, más de 30 personas todos los días, Javier, es que es realmente de una indolencia que ya alcanza una desproporción increíble, que el Estado mexicano y sus agentes continúen negando una problemática que todos los días vemos, pero que además el Estado sigue sin buscar a las personas desaparecidas, y entonces son los propios familiares las que con sus picos, con sus palas, con sus herramientas, encuentran estas fosas clandestinas, estos campos en donde son enterradas las personas en diversos lugares del país. Se habla de que ellas han encontrado al menos 27 campos similares al de Teuchitlán. Sí. Y además de todo eso se ponen en riesgo y el Estado tampoco las protege. No, más de 27 mujeres, sí. Más de 27 personas buscadoras que han sido asesinadas, personas buscadoras que han sido desaparecidas, desplazadas, que viven una gran cantidad de riesgos. Y es innombrable, es de una indolencia que no tiene nombre de verdad, Javier, escuchar a las autoridades diciendo que este problema no se presenta en el país. Sí, es doloroso, es desconcertante también el no entender ni siquiera, de verdad, no es acusar al Estado mexicano de ordenar desapariciones, de que la presidenta lo ordene de alguna manera, pero tendrían que entender el significado de la desaparición forzada, la cantidad de ejemplos que ocurren todas las semanas en México de esta relación entre policías locales, policías estatales, policías federales, marina, militares, con grupos criminales documentados
insisto, desde hace años en este país. Y la verdad es que no veo hacia dónde, Edith, esta estrategia de negarlo, esta estrategia de ser tan, de no poder moverse y decir, por supuesto que hay casos de desaparición, estamos investigando, lo que sea. No entiendo de verdad hacia dónde va la negación o decir que no existe así de claro, incluso diciendo vamos a mandar una carta directamente a la ONU para que haya una rectificación, para contextualizar lo que haya que decir. No sé hacia dónde va, porque parecería que va a las mismas estrategias de sexenio pasados fallidas, Edith. Sí, además, Javier, sorprende mucho porque cuando se hace esta declaración por parte del presidente del Comité de Desaparición Forzada, el Estado mexicano podría ver ahí una oportunidad, porque es evidente que el Estado mexicano no ha tenido las capacidades para poder detener o disminuir la desaparición en México, tampoco ha tenido las capacidades para poder buscar efectivamente a las familias. Y ahí podría haber una oportunidad, como dices, para solicitar asistencia técnica, para solicitar apoyo de muchos equipos que hay en todo el mundo y que estoy segura que estarían en total disposición de colaborar con el Estado mexicano si el Estado mexicano estuviera en disposición de recibir esa ayuda. Sí. Entonces, de los dos lados... A ver, Edith, dame un segundo, vamos a ir a una pausa, pero regresamos contigo para que cerremos esta idea y nos cuentes también qué está sucediendo en el Senado. Pausa y regresamos. Edith Olivares Ferretto, ella es directora ejecutiva de Amnistía Internacional, Sección México. Edith, estábamos cerrando esta idea sobre el Estado mexicano, su negativa a entender la realidad de este país sobre desaparición forzada, pero también nos comentabas, Edith, que estabas en el Senado. Cuéntanos un poco qué es lo que has escuchado, cómo has escuchado a las madres y también lo que está sucediendo en el Senado. Había incluso una solicitud de destitución de justo el funcionario de la ONU que abrió este proceso por desapariciones sistemáticas en México. Sí, bueno, a ver, yo ahí diría dos cosas. Bueno, lo que estamos es acompañando a una reunión en el Senado con mujeres buscadoras de diferentes entidades federativas. Ellas están aquí exponiéndole en particular a algunos de los senadores sobre su problemática, lo que ellas enfrentan. Por supuesto que también haciendo una exigencia de que haya un parlamento abierto para la discusión y que incluso sea por regiones, porque sería imposible, Javier, que ni en el Senado ni en la Presidencia de la República pudieran reunir a todas las mujeres buscadoras juntas. Son más de 20,000 colectivas las que hay en México. Un poco para que dimensionemos el tamaño de cuando hablamos de generalizada, la desaparición es innegable que está siendo generalizada simplemente por la cifra y la continuidad del proceso y la vigencia, porque la desaparición en México es un proceso que está vivo, es decir, todos los días se siguen desapareciendo. Sí. Entonces, ya se están en esta situación. También nos acaba de informar el senador Luis Donaldo Colosio que hizo un llamado a un punto de acuerdo para que se declare a las personas buscadoras, en particular a las mujeres buscadoras, como defensoras de derechos humanos, lo cual podría abrir paso a la protección de las buscadoras. Quiero decir que nosotras desde Amnistía Internacional hemos estado impulsando justo que se proteja a las mujeres buscadoras. Y solo para cerrar, Javier, yo hacer un señalamiento, creo que es importante también recordarle a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que su lugar está con las víctimas. Su lugar no está con el Estado mexicano. Realmente lamentable ese comunicado. Hay que recordarle de cuál es su lado y para qué la constituye. Edith Olivares Ferretto, gracias por estas palabras esta tarde, por tomar esta llamada. Te mandamos un abrazo y estamos al pendiente también de lo que dicen desde Amnistía Internacional. Un abrazo. Muchas gracias, Javier. Es Edith Olivares Ferretto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en su sección México. Qué recordatorio, ¿no? A la CNDH. Oigan, por cierto, están del lado de las víctimas, no del Estado. Este brevísimo recordatorio. Bueno, pues parte de lo que dice Amnistía Internacional. Vámonos rápidamente con